Hola, muy buenas. Mi nombre es Martín y actualmente soy ingeniero en informática especializándome en el área de DevOps. Bueno, en este video quería explicar cómo implementé una aplicación de gestor de notas que posee un frontend y un backend en un entorno de AWS, usando servicios de AWS. En este caso usé los servicios de VPC de las redes virtuales, utilicé también la instancia S2, utilicé RDS y utilicé también el servicio de Amazon S3 o Simple Storage Service. Bueno, empezaré explicando un poco el código del proyecto para ver cómo se conecta con AWS y cómo funciona en conjunto con él. Bueno, empezaré explicando las variables de entorno para que funcione el proyecto. En este caso, en primera instancia aquí tengo una clave de Django. Tenemos aquí la configuración de la base de datos con Amazon RDS. En este caso le damos el nombre de la base de datos que tienen en RDS, le damos el nombre del usuario, y le damos la contraseña, en este caso de la base de datos, que en este caso es DB Notes, tanto. Le pasaremos el host, o sea, dónde está alojada la base de datos. En este caso está alojada en este link. Entonces lo que va a hacer es ir a este link y buscar la base de datos en RDS y está en el puerto número 5432, que es un puerto común para Postgres SQL. Para que este proyecto funcione en conjunto con el frontend, también le vamos a pasar el dónde está guardado el frontend del proyecto para que vaya a buscar así como los datos que son ingresados en él y se guarden en el backend. En este caso tenemos en un bucket S3 el proyecto de frontend. Y aquí está la URL de tal proyecto. O sea, la URL del bucket en sí. Bueno, pasaré al Dockerfile, que es el archivo de despliegue. En este caso creé este Dockerfile para desplegar de manera mucho más fácil en la instancia S2 el backend. Por lo tanto, aquí lo que hice es colocar la imagen que se va a utilizar, el directorio de trabajo. Acá voy a copiar los requerimientos, o sea, el archivo de requerimiento que es este de acá, el cual tiene todas las dependencias del proyecto para que funcione. Aquí se instalan todos esos requerimientos, se copia el proyecto, todo el proyecto, y se expone el puerto 8000, ya que es el puerto en el cual usualmente funciona Django. Y acá hay también un comando que se ejecuta en la terminal de la instancia, el cual hace que se aplique la migración a la base de datos, principalmente, en este caso en RDS. Bueno, al terminar esto, voy a pasar a explicar. Voy a hacer una pequeña ejecución del proyecto, por así decirlo, para que vean que funciona. Por ejemplo, aquí voy a eliminar esta nota, va a desaparecer. Nota 2, contenido, voy a colocar acá, contenido, lo voy a marcar como importante y voy a crear la nota. Y ahí se crea la nota. De igual manera lo voy a editar y todo. En este caso la voy a eliminar de nuevo y voy a crear otra, una última. Ya. Ahí con todo eso funcionando, eh, puede- me voy a ir a la consola de AWS para explicar los servicios. Bueno, en este caso voy a ir en orden. Primero voy a explicar cómo creé la VPC, Virtual Private Cloud. Bueno, en este caso creé una VPC en la región de Estados Unidos, el norte de Virginia, o sea, US East, en varias zonas de disponibilidad. Como pueden ver, acá tengo la zona de disponibilidad 1A, 1B, 1C, 1D y 1E. Eh, Lo primero que creé fueron subredes, dos públicas y dos privadas, para tener más alta disponibilidad, por así decirlo. O sea, mientras tenga, por ejemplo, o sea, yo creé dos zonas de disponibilidad con dos subredes públicas y privadas, para tener más disponibilidad por si se cae esta subred de acá, tengo la otra disponible para que funcione el proyecto, por así decirlo. En este caso no funciona con la zona de disponibilidad, ya que tengo que configurar un balanceador de carga y hacer otras configuraciones, lo cual eh, me está alejado porque en el plan gratuito no están esas funcionalidades de manera gratuita, obviamente. Y no quiero gastar un poco de dinero en ello. Al final esto lo estoy haciendo por temas de aprendizaje. Bueno, voy a explicar las subredes.
Acá lo que creé yo fueron dos subredes públicas, estas dos, y dos subredes privadas. En las subredes públicas estoy alojando el frontend de la aplicación en un bucket S3 para que el público, o sea, cualquier persona tenga acceso al frontend, o sea, a esta parte. En cambio, el backend lo tengo almacenado en una subred privada dentro de una instancia S2. Por lo tanto, solamente las personas que estén dentro de la subred van a tener acceso a ella. En cambio, la gente que esté afuera, o sea, de internet, no va a tener acceso al backend por motivos de seguridad, obviamente. También en la subred tengo acá la base de datos en RDS, que tiene al parecer hartos puntos, harta zona de disponibilidad. No esto no sé por qué se hizo, pero creo que los métodos de seguridad para snapshots de RDS, aunque no estoy seguro porque RDS los creó de manera automática. Pero si no me equivoco es por temas de seguridad. No estoy seguro si es por snapshot o por disponibilidad, pero puede ser por uno de los dos. Bueno, después de eso tenemos las tablas de enrutamiento, en el cual aquí tenemos que esta tabla de enrutamiento es una tabla privada, por así decirlo, que solamente va a tener acceso ¿cómo se llama? Al bucket S3. En cambio, ¿cómo se llama? Las subredes públicas van a tener acceso al Internet Gateway, que tiene acceso público a Internet. Si quisiéramos que o sea, esto es otro ejemplo de un NAT Gateway que funciona para que nuestras instancias tengan acceso hacia Internet, pero Internet no a ellas. En ese caso instalaríamos acá un NAT Gateway, pero en este caso no es necesario y creo que está fuera del plan gratuito. Pero en caso de que necesitáramos que nuestras instancias tuvieran acceso a Internet, pero Internet no a las instancias, deberíamos colocar acá un NAT Gateway. Ya después de explicar más o menos esto, también voy a explicar el tema de la IP. En este caso utilicé la subred de la IP número 10.000 con el prefijo de 16 bits, en el cual me da 65.000 IP aproximadamente, disponible de host, por así decirlo, para utilizar. Acá, por ejemplo, la subred número uno la tengo en la IP número 10.0.0.0 con un prefijo de 20. Acá empieza la 128. Acá empieza la 32, en la 16 y así van divididos en subredes al final ¿cómo se llama? Eh, el sistema. Bueno, el siguiente paso al cual voy a pasar es a la instancia C2, a explicar cómo la lancé y cómo está configurada principalmente. Bueno, aquí creé principalmente una instancia C2 que está dentro de la subred VPC, en el cual está dentro de la red VPC y tiene dentro de ella alojada el backend de la aplicación. Junto a ellos, el backend está conectado a RDS, o sea, está conectado a Relational Database Service con el backend. Entonces, el backend va a enviar toda esa información recibida a RDS y se va a guardar en RDS. Aunque todo el código del backend de cómo funciona la base de datos está acá en el backend, obviamente. Solamente que los datos se alojan acá, en la base de datos. Bueno, aquí tenemos una dirección IP pública con la cual nos podemos conectar a ella mediante SSH. En este caso yo me conecté a la instancia con la clave, el par de claves que me da Amazon, que lo tengo que guardar encriptado en mi dispositivo y acceder a él mediante la IP y mediante el par de llaves, obviamente, y el usuario. A ver, ¿qué me falta explicar? Eso sería principalmente que está conectado a una VPC, que me conecto a ella mediante SSH y que tiene alejado el backend. Bueno, pasaré a explicar la base de datos que está alojada en RDS. En este caso acá se puede ver que tengo la base de datos alojada en esta región y en esta zona de disponibilidad que es la 1A. Aquí tengo alojada la base de datos PostgreSQL en el puerto número 5432. Esta base de datos está conectada a S2, o sea, está recibiendo información de S2 y se está almacenando en esta parte. Pertenece a la VPC creada, o sea, la VPC que crea acá. Y
me puedo conectar a ella mediante la instancia. Entonces acá, por ejemplo, yo instalé PostgreSQL para poder utilizar estos comandos y acá coloqué todo lo relacionado a la instancia. Por ejemplo, el host, y acá está el dominio o el link del host para hacer como referencia a esta base de datos. Por ejemplo, acá el punto de enlace, por así decirlo. Nos referimos con el punto de enlace a esta base de datos y lo colocamos acá de esta manera. Colocamos el usuario que es Postgres, la base de datos que es de vNodes y el puerto que está utilizando la base de datos. Ahí colocamos la contraseña y entramos a la base de datos. Eh, en este caso, podemos ver acá que la base de datos, o sea, esta fue la última actualización que hice, pero por ejemplo ahora podemos ver que nota 2 y SAT son las únicas dos notas que hay. Entonces, por ejemplo, si yo, chuta, se cerró sesión de manera automática por motivo de seguridad, voy a iniciar sesión de nuevo. Ya después de iniciar sesión ahora estoy en la base de datos, entonces voy a hacer un select a todos los datos que están en la tabla, ¿cómo se llama? From notes node. Y aquí podemos ver que tenemos las únicas dos notas que hay acá. Entonces, por ejemplo, voy a añadir una nota 3, la voy a crear y voy a actualizar acá. Y como podemos ver, se ingresan los datos de manera correcta. Aquí estamos en la base de datos de RDS, no estamos en el backend de la instancia. O sea, estamos conectados en la instancia, pero estamos accediendo a la base de datos en RDS mediante este código de acá. O sea, este comando de acá, por así decirlo. Y bueno, pasaríamos al último paso que es Amazon S3 o Simple Storage Service. En Amazon S3 lo que hago simplemente es alojar el frontend de la aplicación y darle acceso a cualquier público para que acceda a ella. Entonces, haciendo eso, la gente va a poder acceder a esta URL y poder ingresar así como datos en ella. Si estuviera de manera privada sería inaccesible. O sea, sería accesible solamente para algunos usuarios, pero no para todo el público. En este caso tenemos acá, por ejemplo, el build de la aplicación. O sea, después de crear el npm run build, se genera la carpeta dist, la cual la utilizamos para desplegar a producción y la pegamos aquí en los objetos, o sea, digo, en el bucket como objetos. De esta manera podemos acceder a ella con la URL que tenemos en esta ubicación. Y como y como la instancia S2 está conectada, o sea, como la instancia tiene el backend que está conectado a S3, tiene, ¿cómo se llama?, conexión con ello, y la instancia también está conectada con RDS mediante el código en el backend. Entonces tenemos conectado RDS y S3 funcionando de manera conjunta junto a una VPC, obviamente. Obviamente el código está dentro de esa VPC. Y eso sería la explicación de cómo desplegué este proyecto en Amazon Web Service. Muchas gracias por la atención, espero que le haya quedado muy claro. Adiós.